Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Como ustedes saben, nos acercamos al Día del Diseñador, pero previo a esta acostumbrada celebración de todos los meses de abril, hoy nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y para eso hoy les tengo una nueva inspiradora. Ustedes saben que aquí pasamos compartiéndoles, personas no solo de altos perfiles, sino como a nosotros nos encanta, personas que son un ejemplo vivo. Y ella es Diana Asbum. Hola Diana, bienvenida a Unidos por el Diseño. ¿Cómo está? Hola Verónica, qué gusto estar con usted acá compartiendo este espacio. Muy bien, contenta de poder conversar sobre el tema de hoy, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Sí, está de verdad genial y les cuento, la temática es justo esa, la propiedad intelectual, acelerar la innovación y la creatividad. Para que se den una idea de la amplia trayectoria profesional de Diana, les voy a compartir la siguiente información. Ella es abogada con una amplia trayectoria profesional y experiencia como exdirectora del Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador. Formó parte de la misión permanente de El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, participando en numerosas reuniones y negociaciones sobre propiedad intelectual en el plano multilateral. Posee sólidos conocimientos de derecho de la propiedad intelectual, así como de otras ramas jurídicas. Tiene habilidades interpersonales excepcionales, incluyendo comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, colaboración y capacidad de análisis. Trabaja como consultor independiente y también ha sido catedrática universitaria. Actualmente vive en México y disfruta pasar tiempo con amigos y familia, viajar, y está dispuesta a contribuir para hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Ustedes saben que yo siempre le pongo un poquitito de mi cosecha y solo para entrar en materia, adivinen ¿quién me llevó al mundo de la propiedad intelectual? Sí, ¿están pensando en Diana? Sí, acertaron. La verdad es que les puedo decir, ella sembró una muy buena semilla porque nunca me salí. Yo no sé hace cuánto tiempo fue, Diana, ¿usted se acuerda? Uy, sí, Verónica, se habrá sido por lo menos hace como 12 años, 15. Uy, imagínense, es una vida. Sí. Pero la verdad que agradecida con usted porque es no solo una temática apasionante, sino un tema necesario, súper importante para todos y especialmente pues para el gremio creativo que
un poco nos vamos a orientar hacia ese mundo. Pero antes de entrar en materia, siendo Diana una mujer profesional tan ecléctica que ha vivido en diferentes países, cuéntanos, Diana, 3 experiencias inusuales, diferentes o quizá inspiradoras que le hayan impactado recientemente. Y gracias, Verónica. Fíjese que quizás una de las experiencias que le puedo compartir es bien reciente. Fíjese, tiene que ver con mi fascinación por la cultura egipcia. Fíjese que cuando tenía 15 años, más o menos, yo tuve la oportunidad de visitar en Alemania una exposición itinerante de las joyas de Tutankamón. Entonces, bueno, me dejó fascinada, me compré todas las postales que pude de esa exhibición, de cada una de las piezas que estaban expuestas, y yo sentía como una gran emoción con todo eso, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí, me cambió la perspectiva de lo que uno había estudiado sobre la cultura egipcia en el colegio. Y en ese momento que yo estaba en esa exposición, yo pensé que me gustaría ser arqueóloga. Y no sé, me ilusionaba como ir a hacer excavaciones a Egipto y todo eso, y para poder conocer como de cerca lo relacionado con esa cultura. Pero, pues, o sea, ya después eso me quedó como que fue una idea infantil y no lo vi como una opción, digamos, para desarrollarme profesionalmente aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, digamos que lo dejé como esos sueños perdidos que uno deja. Pero fíjese que hace algunos días yo estaba preparando una conferencia precisamente también para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para República Dominicana. Entonces estaba buscando información sobre mujeres dominicanas científicas o artistas que hubieran destacado y me topé con el perfil de un arqueólogo. Y fíjese que me impactó mucho porque, bueno, aparte de que su historia como mujer y como profesional me tocó y me pareció como bien inspiradora, ella se llama Kathleen Martínez, yo veía como así ligeramente algunas similitudes conmigo. Fíjese que ella es una abogada, casi de mi edad, y que desde muy joven ella también estaba fascinada por una vivencia que tuvo por la cultura egipcia. Y ella estaba principalmente motivada con la figura de Cleopatra. Y también quería ser arqueóloga, pero parecido a mis razones, ¿verdad? Ella estudió Derecho, se hizo también abogada, exitosa con su carrera y todo. Pero hace 15 años ella decidió hacerse arqueóloga y se lanzó a Egipto a buscar la tumba perdida de Cleopatra. Y wow. Es increíble, es impresionante. Y ella, digamos, en este tiempo que lleva como arqueóloga, pues ya una mujer, digamos, no joven, ¿verdad? No puedo decir joven, sí, siempre, pero no en la primera juventud, digamos, en los inicios de los 20, ella se lanza, lucha por lo que quiere y mire, ha hecho en estos 15 años unos descubrimientos importantes. Las piezas que han excavado están exhibidas en varios museos y ella como ha descubierto cosas de la cultura egipcia que han cambiado como lo que conocíamos de la historia. Entonces, como que ha marcado realmente el mundo con su actividad como arqueóloga, con sus investigaciones y todo, y sus descubrimientos científicos. Y aunque pues no ha encontrado a Cleopatra, ¿verdad? Realmente es impresionante su trayectoria en estos últimos años. Y resulta que ahora también es diplomática porque es agregada cultural de ¡Wow! ¡Qué interesante trayectoria! Ajá. Entonces, bueno, yo creo que me identifico un poco en algunas partes, ¿verdad? De su historia. Pero también me gustó el mensaje que deja esa historia, ¿verdad? Cómo ella lucha y lo deja todo por perseguir su sueño y sus hijos la acompañan y la apoyan, viendo como la decisión y todo lo que ella les ha inculcado y cómo va consiguiendo todo lo que se propone, ¿verdad? Entonces sí, quizás
así de la historia, de mis momentos recientes, así como un momento así muy inspirador realmente. Y está bien, wow. ¿Y está en contacto con ella o todavía no? Fíjese que todavía no, pero sí realmente espero poder, no sé, conocerla e intercambiar experiencias con ella. Espero que sí pueda hacerlo, la verdad. Es que mire, escuchando esa historia tan interesante, y hasta me pongo chinita. Yo tengo una compañera de la U que su primera carrera es el diseño de interiores y después estudió arqueología. También. Y para el episodio 100 entrevisté a Maite Basaguren, que ella es mexicana, pero vive en New York. Ella empieza siendo comunicadora, presentadora de noticias en México. Después estudia historia del arte, ella es historiadora del arte y después estudia arqueología. Y ella hace viajes a los principales centros arqueológicos del mundo. Qué lindo. Entonces ¿verdad? Voy a sugerir. Usted ya me conocen, ya me voló la mente. Sí, ya anda bien lejos, anda ya por el Partenón. Mire, no es necesario de pronto que estudie arqueología, porque usted se puede volver aliada de alguna de estas personas que le he mencionado. Sí, ¿verdad? Y vivirlo a través de la pasión que ellas ya tienen formada y usted sumarse. O sea, hay maneras, para eso son las alianzas. Claro, así es. Sí, voy a tomar su sugerencia. Sí, bien. Bueno, una historia muy bonita, de verdad. Y escríbale, póngase en contacto con ella. Sí, espero poder conocerla en persona. Sí. Sí, por supuesto. Siguiendo precisamente el ejemplo de ella, de cómo entró a Egipto. Y de ahí también, fíjese que otra de las digamos, momentos así excepcionales que le puedo compartir que he vivido, quizás un poquito más lejano, porque esto acaba de ser la semana pasada, ¿verdad? La primera, hace un par de años. Fíjese que yo, bueno, como pintora frustrada también, una de las experiencias más emocionantes que he vivido, fíjese que fue cuando estaba parada enfrente a un cuadro de Salvador Dalí. Ese cuadro se llama Muchacha en la ventana y está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Mire, es un óleo no tan grande, relativamente pequeño, pero es completamente diferente a toda la obra de Dalí que nosotros conocemos, ¿verdad? Es súper realista. Es como de los antecedentes después de su obra más conocida, ¿verdad? Dentro del surrealismo. Y mira, cuando lo vi, o sea, de verdad me quedé paralizada, admirando el cuadro. Y de repente solo se me empezaron a salir las lágrimas, que no se imagina. O sea, cómo conecté yo con ese cuadro. O sea, a mí Dalí, pues sí, me encanta, ¿verdad? Es uno de mis pintores favoritos, quizás al igual que Kandinsky y que Van Gogh, pero no sé, estar frente a ese cuadro tan lindo, no sé qué conexión hice. Y pienso que si algún día vuelvo a pintar, realmente me gustaría llegar a pintar un cuadro así. O sea, no copiarlo, pues, pero como ese estilo. Es que, no sé, tal vez otra gente no vea eso que yo sentí, ¿verdad? Como una conexión. Pero sí, la verdad es que a mí desde que Dalí murió, ¿verdad? Me dio mucha tristeza perder, que el mundo perdiera a alguien, ¿verdad? Y cuando oigo también esa canción viejita del grupo Mecano, no sé si la conozco, que es un genio, Salvador Dalí. O sea, sí, por supuesto. A ver, me imagino. Mire, la verdad es que me emociona y yo creo que es un poema que hay que ponerle atención a la letra, ¿verdad? Porque realmente capta la esencia de Dalí y su historia de gran amor por Ghana, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que ese amor de Dalí y su capacidad de sentir realmente es una de las fuerzas motivadoras, digamos, que yo considero importante en mi vida. O sea, aparte de su obra y quizás un poco la conexión de este cuadro es porque quien él pinta
en ese muchacho en la ventana es a su hermana. O sea, las mujeres que han sido importantes, que fueron importantes, ya no lo tenemos acá en persona, en el mundo, ¿verdad? Pero las mujeres que fueron importantes en su vida, o sea, como él las ha homenajeado a través de sus pinturas. Entonces, sí, esa es otra de las cosas que viven en mí. Está súper. La verdad es, en cuestión de tiempo e inversión es mucho más rápido de retomar. Sí. Y definitivamente me identifico con usted porque me pasó lo mismo en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Cuando entré a la sala de los impresionistas, empecé a llorar, como nos imaginan. Y, sí, comprendo perfectamente el nivel de emotividad que el arte genera. Sí. Definitivamente. Sí. Así que, bueno, entrando ya en materia de la propiedad intelectual, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en la protección de sus derechos de propiedad intelectual en comparación con los hombres? Pues fíjese que habría que partir haciendo una consideración, Verónica, en cuanto a que la propiedad intelectual, digamos, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino que es un instrumento para proteger las creaciones o las invenciones. Entonces, digamos, el acceso de las mujeres a la protección de los derechos de propiedad intelectual viene a ser como un reflejo de los desafíos que las mujeres enfrentan en su vida profesional o empresarial, ¿verdad? Entonces, realmente sabemos que son muchos, ¿verdad? En Latinoamérica, digamos, todavía está bastante arraigado, a pesar de que han habido grandes avances, pero todavía está muy arraigado muchas de las concepciones, digamos, tradicionales del papel de la mujer en la sociedad. Y eso no deja de ser una gran limitante para el desarrollo profesional de las mujeres, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es difícil para una mujer que en muchos casos son padre y madre, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Y son las que llevan el sustento a sus familias, entonces realmente tienen que trabajar fuera de su casa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tienen que mantener a sus hijos, a veces hasta sus padres, ¿verdad? Cuando ya son muy mayores, y la mujer suele hacerse cargo de eso, ¿verdad? Está más vinculada a sus padres que digamos, la figura masculina, que más bien jala hacia la familia de la pareja, ¿verdad? Y eso hace que las restricciones económicas sean aún mayores, ¿verdad? También restricciones de tiempo por la doble labor, ¿verdad? De la mujer, el trabajo afuera y el trabajo en casa, la responsabilidad por los hijos y todo eso. Entonces, todo este desafío, digamos, en el plano profesional o empresarial de la mujer, se ve reflejado realmente en la participación de la mujer en por ejemplo, en los registros, en las solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Fíjese que la OMPI acaba de hacer un estudio, ¿verdad? Precisamente sobre la participación de las mujeres en las solicitudes internacionales de patentes. Y en este estudio se refleja también que el sector privado es donde hay menos inclusión de las mujeres en los campos de investigación tecnológica y científica, aunque sí hay una tendencia de que va aumentando poco a poco. Pero ahí se refleja que las mayores oportunidades para las mujeres son en el plano académico, o sea, en las universidades o en los centros de investigación. Y eso también, de alguna forma, pues limita como las aspiraciones de la mujer, ¿verdad? O sea, al no tener esa entrada abierta a poder desenvolverse como innovadora, ¿verdad? En la empresa privada, en el sector privado, la limita de alguna forma.
pero también es una pérdida, digamos, para la innovación, ¿verdad? Porque la mujer desde sus propios, digamos, desde su propia perspectiva, puede aportar, ¿verdad? Diferencias que se complementan, o hacer aportes importantes, ¿verdad? Que se complementan con los aportes que pueden hacer los hombres, ¿verdad? O sea, pues entra en juego el tema de la inclusión también, pero entonces eso definitivamente se refleja en la participación de la mujer en el marco de la propiedad intelectual. Ok. Seguramente ustedes que nos están escuchando se estén preguntando por qué arrancamos tan directamente y así casi como, como con patada al pecho, vaya, con el tema mujer. Y es porque, pues, la OMPI, como lo menciona Diana, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para que les quede ahí claro a qué se refiere ella, porque es más fácil mencionarlo así por sus siglas. Es porque este año también, este día conmemorativo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual está orientado hacia las mujeres. Por eso las preguntas de esta primera parte en relación a ello. Diana, ¿cómo la propiedad intelectual puede ser utilizada u orientada como una herramienta para empoderar a las mujeres en las áreas de innovación y emprendimiento? Mire, fíjese que la propiedad intelectual es una herramienta súper poderosa en varios aspectos, ¿verdad? O sea, la más conocida pues sería la protección contra las copias, ¿verdad? Que no son legítimas y puede ser como, por ejemplo, la competencia desleal con uso de marcas, de productos, de servicios, o puede tratarse de plagios o falsificaciones, ¿verdad? En las industrias, plagios en las industrias creativas o falsificaciones de productos identificados con marcas, etcétera, o productos innovadores. Pero fíjese que también es una forma, digamos, de proteger la inversión que se hace en la empresa o en un emprendimiento, ¿verdad? Muchas veces se arranca con las operaciones de la empresa, ¿verdad? O sea, se posiciona la marca, se comercializan los productos, los servicios que se quieren brindar sin haber inscrito primero la marca, ¿verdad? Porque como no es obligatorio hacerlo, entonces a la gente no le da como la importancia del caso, ¿verdad? Lo deja como para después. Y después suelen venir los problemas cuando ya otra persona va y la registra o hay otra muy parecida y no la puede registrar, entonces se dan pérdidas importantes. Y esto porque es importante para el tema de la mujer. En Latinoamérica y también en El Salvador, gran parte de las MIPYMES son lideradas o gestionadas por mujeres, ¿verdad? Y es precisamente en las MIPYMES donde se da mucho este fenómeno de lanzarse sin inscribir al mercado, ¿verdad? Sin haber inscrito la marca, y a veces son operaciones súper exitosas, ¿verdad? Que van despuntando y se posicionan súper bien porque las mujeres tienen la cualidad, ¿verdad? Y el tesón de poder sacar adelante sus MIPYMES y después pues se enfrentan a problemas, ¿verdad? Entonces, digamos, las herramientas que dan la propiedad intelectual pues son muy valiosas como para proteger todos esos activos que van construyendo las mujeres a punta de esfuerzo, ¿verdad? Y digamos, muchas veces la limitación también ahí, volvemos a lo mismo que hablábamos en su pregunta anterior, es a las limitaciones económicas, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que la propiedad intelectual también puede servir para obtener financiamiento, ¿verdad? O sea, por una parte, digamos, una marca inscrita o una patente también obtenida legalmente o un derecho de autor, ¿verdad?, sobre algo innovador, puede servir como una garantía, por ejemplo, para obtener financiamiento. O sea, hay un registro de garantías inmobiliarias donde formalmente se puede dar en garantía la marca, así como uno da en hipoteca su casa, ¿verdad?, para poder obtener financiamientos. También los activos de propiedad intelectual se pueden dar en garantía de manera formal. Wow, qué interesante. La verdad es que nunca habíamos escuchado de esa opción
Y por otro lado, pues es bastante común que los emprendedores y especialmente las emprendedoras, pues las mujeres también están a cargo de familia, hijos, casa, no solo de su emprendimiento. Es bastante común, la verdad es que no se suele recurrir a un registro de marca, ni siquiera para buscar si el nombre con el que quiero bautizar mi emprendimiento ya existe. Correcto, así es. Eso se da muchísimo, sí, sobre todo pues con los micro y pequeños empresarios, ¿no? Entonces, sí, es un tema a tomar en cuenta porque eso como usted lo dice, el tema de que se puede dar en garantía un activo de propiedad intelectual es algo muy poco conocido, ¿verdad? Y es la verdad una opción interesante y que puede servir a muchas mujeres también para poder sacar adelante sus emprendimientos, ¿verdad? Sí, a veces quizá incluso hasta recordarle a algunas personas, y yo pues recientemente he retomado un concepto de depredación creativa. Sí, me encanta. Lo estoy estrenando con ustedes en este episodio. Pero de verdad, a veces a las personas que les interesa que les demos ideas, asesoría, o la verdad es que los creativos normalmente nos la pasamos diciendo que pensamos sobre algo, pero también es bueno tener una marca registrada, porque cuando las personas quieren apropiarse de esas ideas que les hemos compartido, ya sea por un proyecto, por una futura alianza y que después ya no se dio, eh, pues el tener el respaldo de una marca registrada, especialmente como en el caso de Diseño Une, que el logo de Diseño Une, esa marca ya es una marca sombría, la gente también debería de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque sí hay protección de nuestras ideas y proyectos. Mire, y con ese ejemplo que usted pone de su marca, que, bueno, usted es una persona que ha cuidado bastante todos sus activos de propiedad intelectual y realmente pues es un ejemplo, ¿verdad? En este tema, porque eso ayuda a fortalecer bastante como la posición de la empresa, ¿verdad? Es importante también tomar en cuenta que cuando uno tiene bien protegidos sus activos de propiedad intelectual, repito, como sea la marca, patentes, diseños, todo eso, genera confianza tanto en los clientes como en potenciales inversores. A veces uno busca, como usted decía, establecer alianzas, ¿verdad? Que son valiosísimas. Y un emprendimiento, una empresa que en su carta de presentación tiene esos registros de propiedad intelectual, le da una posición de fortaleza que le puede ayudar muchísimo a conseguir mejores alianzas. Le da una posición de negociación superior a la de cualquier otro emprendimiento que no tenga ese tipo de activos, ¿verdad? Entonces, eso también es bien interesante, ¿verdad? De tomarlo en cuenta para eso, para darle el valor precisamente a la marca con la que se identifica. Buenísimo, buenísimo. Yo espero que quienes nos estén escuchando estén como yo con la mente expandida y ya con ganas de hacer algo. Sí. La verdad es que es un tema muy amplio, pero gracias Diana de verdad por compartirnos esa información tan importante porque de verdad es la primera vez que lo escuchamos y tenemos, yo creo, una pequeña, iba a decir videoteca, pero no es todavía video podcast, pero sí hay una buena cantidad de podcast, de episodios destinados a la propiedad intelectual. Entonces, creo que esta información suma de manera importante a cómo nosotros debemos valorar
y darle la importancia de vida a la propiedad intelectual y no irla posponiendo, que es lo que usualmente pasa. Sí, después empiezo, sí, mañana. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer en línea y avanzar rápidamente. Sí, Verónica, y la verdad es que eso es súper importante y me alegra pues de estar contribuyendo con algo, con información que pueda ser útil para todos los que nos escuchan. Y quizás, si me permite hacerle otro aporte sobre la importancia de la propiedad intelectual, es también tomar en cuenta que la propiedad intelectual de terceros está recopilada en bases de datos, tanto internacionales, en la OMPI, como también en las oficinas de propiedad intelectual de los países, que en el caso de El Salvador sería pues en el CNR, en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, esa información de propiedad intelectual es valiosísima porque le da a uno la información de lo que existe hasta ahorita en el mercado donde uno se quiere desenvolver, en el estado de la técnica, para saber qué nivel de innovación existe en un área específica en la que yo me quiero desarrollar. O como usted lo mencionaba también, o sea, muchas veces uno hace su marca y ni siquiera va y busca si ya hay otra parecida. Entonces, esa información de la propiedad intelectual de terceros, no solo el poseer uno su propia propiedad intelectual, sino que aprovechar la información pública de la propiedad intelectual de terceros puede también darle un valor agregado a nuestros emprendimientos o a nuestra actividad profesional o empresarial. Genial, genial. Me encantó. Espero que ustedes ya estén googleando o anotando y si no, igual retrocedan el audio y de verdad tomen papel y lápiz y empiecen a anotar toda esta información súper importante que Diana nos está compartiendo. Y bueno, ahora le voy a dar un giro a la conversación hacia el tema del momento, que también es necesario que lo conversemos y quién mejor que Diana para ayudarnos a dilucidar este nuevo mundo de la inteligencia artificial. A ver, Diana, ¿cuáles son los principales desafíos que surgen en la protección de la propiedad intelectual en el contexto de la inteligencia artificial? Mire, ese tema de la inteligencia artificial y su vinculación con la propiedad intelectual también es un tema que todavía tiene mucho debate y discusión por delante, ¿verdad? Porque es algo pues nuevo, ¿verdad? O sea, que ha crecido, es decir, sus antecedentes no son nuevos, ¿verdad? Porque teníamos ya escuchando ese tema ya como a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Cuando digamos, empezó el desarrollo informático, ¿verdad? Empezaron a surgir todos los desarrollos alrededor de la computación y luego del Internet, pero como tal ya la inteligencia artificial aplicada a nuestra vida como lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿verdad? Es algo novedoso y los marcos legales no están preparados ni a nivel internacional ni a nivel nacional, ¿verdad? En nuestros países para proteger, ¿verdad? Ningún tipo de inteligencia artificial, es decir, del producto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque, digamos, la propiedad intelectual en su diseño conceptual, ¿verdad? Y los marcos jurídicos que están construidos sobre ese concepto de la propiedad intelectual protege las creaciones del intelecto de la persona humana, ¿verdad? Esto principalmente aplica a lo que a invenciones o creatividad se refiere, ¿verdad? O sea, como en las industrias creativas, en la actividad artística o, digo, en la invención, ¿verdad? Tanto científica como tecnológica, ¿verdad? Se necesita ahí que exista una persona física que es la que ha generado esa obra o esa invención,
¿verdad? Entonces, digamos, ese es uno de los desafíos principales que se tiene ahorita, ¿verdad? En cuanto a la inteligencia artificial en relación con la propiedad intelectual. Con respecto a las marcas, digamos, no hay mayor problema, ¿verdad? Porque no hay una vinculación directa del creador, sino más bien usted le puede pedir a un logo, a una inteligencia artificial, que le diseñe su logo con las características que usted le da, ¿verdad? Ahora, pues está como un poco de moda también eso de pedirle imágenes a la inteligencia artificial, ¿verdad? Además de textos y pues si en realidad el producto de la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, su logo resulta ser distintivo, pues usted lo puede registrar como marca, ¿verdad? Porque ahí lo que importa es la titularidad del comerciante, ¿verdad? De la empresa que va a utilizar esa marca. Entonces, digamos, en marcas no se presentan mayores desafíos, más que el mismo que de todas las marcas, ¿verdad? O sea, que sea distintivo. Pero en el caso de la innovación es diferente, ¿verdad? Porque ahí sí necesitamos la figura del creador humano. Y bueno, y otro de los cuestionamientos también que existen es que la inteligencia artificial toma todo lo que exista, ¿verdad? Que encuentra en los recursos que tiene a su disposición, ¿verdad? Para como crear algo a partir de eso que toma. Entonces extrae elementos para hacer su creación. Entonces ahí es donde también hay muchos cuestionamientos si en realidad el uso de esas obras o invenciones protegidas, la inteligencia artificial al usarlas para crear una nueva obra o una nueva invención o un texto, ¿verdad? Está haciendo un uso autorizado o no de esa información o de esa obra o invención, ¿verdad? Entonces, eso todavía es un debate que está... Sí, ese es el punto delicado, digamos, el filo de la navaja, porque, pues, si yo le pido a la IA una imagen y la utilizo en una campaña publicitaria o en algún medio del que espero monetizar o dar a conocer información, ¿es realmente mía o no? Así es. Fíjese que justo anoche me apareció un ejemplo que viene justo al caso. Es un generador de contenido en TikTok y él presenta en uno de sus videos a un artista turco que es programador también de Los Ángeles, que se ha tardado 18 meses en desarrollar un proyecto visual de gran escala, porque es una pantalla de 6 por 7 metros que recopila más de 360,000 imágenes de obras que están en el MoMA, en el Museo Moderno, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es visualmente hermoso, es hasta relajante, es algo que está en constante movimiento, es decir, la IA está reproduciendo texturas, imágenes, formas que no son obviamente las mismas obras que alberga el museo, sino que está traduciendo colores, formas en otra cosa. Pero volvemos al punto. ¿Es real? Primero, ¿es realmente arte o no? Segundo, ¿habrá contado esta persona con la autorización para el uso de obras que ya son, en su mayoría, por no decir que todas, patrimonio de la humanidad? Claro, ahí entran en juego muchos factores, Verónica, porque, como usted dice, las modifica, ¿verdad? De alguna forma. Y uno de los pilares fundamentales del derecho de autor es precisamente el derecho a proteger la integridad de su obra, ¿verdad? Y los derechos morales nunca expiran, o sea, y se heredan, ¿verdad? O sea,
los descendientes siempre pueden, por lo menos en el sistema latino de protección, ¿verdad? Como el que tenemos en Latinoamérica, a diferencia del derecho anglosajón, ¿verdad? Que se enfoca más en los derechos económicos, ¿verdad? Del autor. En nuestro sistema jurídico de protección sí se le da mucha importancia a los derechos morales, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿qué tanto el uso de la inteligencia artificial de esas obras es autorizado, se podría considerar como un uso autorizado, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado, pues habría que ver si todas esas obras en realidad ya están en el dominio público, es decir, si se pueden explotar por cualquiera, ¿verdad? O sea, si la protección, si el pilar económico de la protección ya terminó, ¿verdad? Porque en el derecho de autor, mientras el creador esté vivo, ¿verdad? Él es el titular exclusivo, mientras no ceda licencias o haga una cesión de sus derechos, es el titular exclusivo de los derechos económicos para explotar su obra. Entonces, si el autor aún vive o no han transcurrido 70 años o 50 años después de su muerte, ¿verdad? Sus herederos todavía pueden también reclamar esos derechos de exclusividad, ¿verdad? De explotación. Entonces, sí, es de analizar un montón de factores. Ahora, el hecho de que no es una persona que nos ha utilizado, sino que ha sido un algoritmo, ¿verdad? Una inteligencia artificial. Sí. Si eso se podría, digamos, si los jueces a la hora de una demanda, ¿verdad? Van a fallar a favor del autor o del titular de los derechos, ¿verdad? Cuando no ha sido una persona la que ha cometido la infracción, ¿verdad? Entonces, se le puede atribuir la infracción al desarrollador, ¿verdad? De la inteligencia artificial, pero, digamos, el desarrollador termina como su acción cuando programa, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, todo el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial se escapa también de las manos del creador de esa inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces ahí estamos otra vez en una zona gris, ¿verdad? Hasta dónde llega la responsabilidad del que creó ese programa, ¿verdad? Esa inteligencia artificial. Entonces, todas esas son precisamente las cosas que se están escribiendo ahorita en la historia, ¿verdad? O sea, tienen que haber todavía muchas decisiones judiciales, ¿verdad? Que diriman esos conflictos, para poder saber también hacia dónde se va a ir el tema, ¿verdad? Tiene que haber también mucha discusión en los foros, digamos, que hay como la OMPI, ¿verdad? O a nivel interno de los países, ¿verdad? Para poder ir como adecuando las leyes, ¿verdad? Que puedan acoger todo este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que ya ahorita tienen que empezar a correr porque, o sea, yo me doy cuenta cada día, de verdad, cada día, esta semana he visto una noticia nueva que si alguien ganó un concurso internacional de fotografía, pero lo que ganó fue hecho con inteligencia artificial y rechazó el premio, que se está componiendo música con inteligencia artificial. Bueno, este caso que les acabo de compartir lo vi anoche, entonces es algo que nos está tomando el espacio rápidamente y en especial la industria creativa está siendo impactada fuertemente en todas sus áreas. Claro, sí, la verdad es que es sería un debate urgente, pero también requiere de una formación o de una comprensión en sí del funcionamiento y de las implicaciones de la inteligencia artificial, que lamentablemente no está todavía muy difundida en los actores de ese tipo de debates o que tienen que llevar adelante ese tipo de discusiones. Entonces ahí ese es un desafío, digamos, bastante grande.
Sí, la verdad. Bueno, ahorita tocará apelar a la ética de cada persona en el uso moderado, porque yo no digo que no funciona, yo estoy encantada con el ChatGPT, pero lo llevo racionado. Así es. Entonces, por un lado, porque sí me gusta retarme para escribir o para generar ideas, pero de repente no les voy a negar que ante un bloqueo creativo sí me ha sido muy útil. Claro, son herramientas, es como pasar del plano físico, ¿verdad? Lo que caracteriza a la cuarta revolución industrial, ¿verdad? O sea, se está difuminando la línea entre lo físico y lo digital en nuestra vida, ¿verdad? Antes teníamos un asistente, teníamos alguien que nos ayudaba a escribir, ¿verdad? Y ahora tenemos la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, el colaborador que nos ayudaba a recopilar la información, a hacer la parte de corte y clavo de las investigaciones, ¿verdad? Que nos sacaba las copias de los datos para que los pudiéramos leer, ahora nos lo da la inteligencia artificial. O sea, la verdad es que es apasionante ver cómo nos facilita la vida y cómo nos puede dar cosas interesantes la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero como usted bien dice, es de aplicar la ética, ¿verdad? Y la moderación, porque tampoco podemos únicamente acostumbrarnos a que todo se cree con inteligencia artificial. Sí, depender de ello, bajar nuestra capacidad mental, emocional, de visualización, de generación de ideas, es como usted bien lo dice, es un apoyo, es una herramienta, pero no lo es todo tampoco porque también tiene sus falencias, entonces tampoco le podemos creer el 100%. Correcto, eso es cierto. Y bueno, ya casi cerrando este primer episodio con Diana, porque les aseguro que la van a volver a escuchar. La pregunta del millón, allí, Vamos a seguir con registro de propiedad intelectual por país o en un futuro cercano podremos tener registros a nivel de continente o por lo menos de región. Sí, esa es una pregunta, como usted dice, del millón. Que todos quisiéramos. Y además es difícil de responder hoy en día, digamos. Vaya, hay sistemas internacionales de propiedad intelectual, de patentes, de marcas, de diseños, ¿verdad? Que son administrados por la OMPI, precisamente en un esfuerzo de la OMPI por acercar la propiedad intelectual, digamos, facilitarle a los usuarios que puedan hacer registros en diferentes países con menos esfuerzo y menos obstáculos, ¿verdad? Porque la verdad es que lo que puede pasar como marca en El Salvador puede no pasar en, no sé, en Alemania, en Francia, en África, en Asia, ¿verdad? Entonces, digamos, sí, desde hace varios años están estos sistemas, pero el problema es que no todos los países tienen una apertura para adherirse a los convenios que dan base a estos servicios. Ay, señores, por favor, ábranse a las posibilidades. Mire, y en América Latina es uno de los continentes que más resistencia ha tenido para poder acceder a ese tipo de protecciones, ¿verdad? Por ejemplo, África, el desarrollo de la propiedad intelectual en África en los años recientes ha sido diferente. Ellos, de hecho, tienen registros comunitarios, así como los que de la Unión Europea, ¿verdad? O sea, usted en África presenta una sola solicitud y tienen 2 oficinas regionales y se protege en varios países, digamos. En Europa, usted puede optar por un registro solo en uno de los países o por optar por un registro comunitario que le va a dar protección en todos los miembros de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, qué maravilloso. Sí, eso da muchísima facilidad para los usuarios, por ejemplo, para las empresas que quieren expandir sus operaciones. Pero lamentablemente en El Salvador, ¿verdad? Hay muy pocos esfuerzos. Ahora sí hay más países que se están adhiriendo a los sistemas internacionales, ¿verdad? Pero todavía hay una cierta resistencia. Y digamos el caso como más cercano a algo común que hay es el caso de la comunidad andina, por ejemplo, que tiene una legislación común para los 4 países que la conforman, ¿verdad? Que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
pero no hay un registro común, ¿verdad? Entonces lo que hay es tal vez una jurisdicción para infracciones del tribunal andino, pero los registros siempre se hacen a nivel nacional, ¿verdad? Aunque siempre es muy fácil contar con una sola legislación, porque yo sé que lo que me van a dar aquí me lo van a dar también en otro país, pero sí todavía no estamos, ¿verdad?, en esa madurez. Aunque sí estamos maduros como región en otros aspectos de la propiedad intelectual, ¿verdad? Como por ejemplo, estamos liderando, digamos, la participación de mujeres en los registros internacionales de propiedad intelectual, ¿verdad? Como región, somos el que tiene mayor proporción de mujeres registrando patentes, por ejemplo, pero en el tema de los registros comunitarios o internacionales estamos un poco rezagados. Ay, bueno, qué lástima. A seguir esperando esos hermosos cambios que queremos, pero wow, qué cantidad de información súper interesante y extremadamente valiosa nos ha compartido Diana. De verdad, muchísimas gracias. Otra vez los invito a escuchar este episodio y tomar nota. Y pues Diana, solo me queda agradecerle y reiterarle la invitación todas las veces que usted quiera volver y compartir para Unidos por el Diseño y Diseño UNE, es bienvenida. Verónica, muchas gracias a usted, la verdad me encanta, bueno, todo lo que usted está haciendo, su podcast, y la verdad es que para mí es una gran oportunidad haber compartido con usted y con su audiencia, ¿verdad?, este día, y sí, ahí estamos, para seguir conversando todas las veces que queramos. Un placer. No necesita invitación. Usted dígame, Vero, hágame espacio en el podcast y ya, con eso. Buenísimo. Bueno, para quienes quieran seguirla en alguna red social, ¿cómo la pueden encontrar? Bueno, estoy en LinkedIn como Diana's Boom y poco activa en otras redes sociales. Sí estoy en Twitter como La Hoja de Emma. Y básicamente son las redes sociales en las que pueden buscar. Ok. Bueno, a seguir trabajando, investigando y por favor protegiendo sus ideas, de verdad, por favor, se los pido. Y bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.